Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarlos cada tarde. Misiles lanzó Teherán contra 2 bases iraquíes que alojaban personal militar estadounidense. Lo hizo como respuesta al operativo en el que murió el comandante Qasem Soleimani, hecho que aumentó las tensiones entre Washington y Teherán, que amenazan con iniciar un conflicto bélico de grandes dimensiones. Ante este ataque, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ningún estadounidense resultó herido y anunció que impondrá fuertes sanciones económicas a Irán en una respuesta menos belicista de lo que muchos podían esperar. Desde la Casa Blanca, Emiliana Molina con la información. Emiliana, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este discurso vimos a un mandatario estadounidense, Donald Trump, más conciliador que en los últimos días. El presidente aseguró que no hubo ni heridos ni víctimas mortales tras los ataques de parte de Irán en bases militares estadounidenses en Irak. Esto, según el presidente, se debe a que militares iraquíes avisaron presuntamente a militares estadounidenses, lo cual logró que estos militares estadounidenses pues se refugiaran en búnkers de esas bases militares, al igual que la alta tecnología de las bases militares estadounidenses en esa región. Por otro lado, el Ejecutivo envió varias advertencias a Irán. La primera, que bajo su mandato pues Irán nunca tendrá armamento nuclear y que se aleje de esas aspiraciones, y aseguró que mientras esta nación continúe aterrorizando a otros países, vendrán más sanciones. Mientras continuamos evaluando opciones en respuesta a las agresiones de Irán, Estados Unidos inmediatamente impondrá nuevas sanciones económicas al régimen iraní. Estas sanciones poderosas seguirán en vigor hasta que Irán cambie su comportamiento. Y a pesar de hacer varias advertencias, el Ejecutivo asegura que pareciera que después de estos 2 ataques, Irán se estuviera retrocediendo y estuviera intentando desescalar las tensiones, asegurando que ya este sería el último ataque en contra de Estados Unidos, a no ser que Washington decida responder. Pues el Ejecutivo ha aceptado de cierta manera estas declaraciones de Irán y a pesar de haber mostrado el poderío de Washington y asegurar que estaban preparados para continuar respondiendo a otros ataques de Irán, el Ejecutivo hizo hoy un llamado a la paz y a las negociaciones. Irán puede ser un gran país. La paz y la estabilidad no pueden prevalecer en Oriente Medio mientras Irán continúe dando combustible a la violencia, al odio y a la guerra. El mundo civilizado debe enviar un mensaje claro y unificado al régimen iraní. Su campaña de terror ha asesinado y no será tolerada por mucho. No se le permitirá continuar. El día de hoy, el New York Times publicó una noticia asegurando que fue Mike Pompeo, el secretario de Estado, quien ayudó a instigar a que el presidente Donald Trump tomara la decisión de bombardear el convoy donde se transportaba Qasem Soleimani en las afueras del aeropuerto de Bagdad, al final del día acabando con su vida. A Trump se le presentaron múltiples opciones mientras este vacacionaba en Mar-a-Lago, en West Palm Beach, durante los festivos navideños, y Trump escogió la opción más drástica, que era acabar con la vida de Soleimani. Mientras hacía su discurso del día de hoy, asegura que parte de los misiles que lanzó Irán, y de hecho también aquellos que acabaron con la vida de un contratista estadounidense días atrás, se deben en parte gracias a la administración del expresidente Barack Obama por unos fondos que habían descongelado en ese entonces. Las hostilidades de Irán
han sustancialmente aumentado desde que el acuerdo nuclear fue firmado en 2015 y le dieron 150.000 millones de dólares, sin mencionar 1,8 mil millones de dólares en efectivo. En vez de decir gracias a los Estados Unidos, le cantaron muerte a Estados Unidos. De hecho, ellos le cantaron muerte a Estados Unidos el día en que el acuerdo fue firmado. Luego, Irán se enlistó en una misión terrorista y creó el infierno en Yemen, en Siria, en el Líbano, Afganistán e Irak. Y mientras Trump está apostando por la diplomacia y la presión económica por medio de sanciones, pues también le pidió a los países firmantes del acuerdo nuclear con Irán, a China, a Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania, que se retiraran de este acuerdo para lograr renegociar un nuevo tratado. Esa es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por la información. Son las 4:08, hora costa este en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo fue el ataque perpetrado por Irán? Recapitulemos y veamos esta nota. Entraba la madrugada al Medio Oriente cuando el régimen iraní cumplió su promesa de venganza. Desde su territorio fueron lanzados decenas de misiles dirigidos a Irak. Los objetivos, bases militares iraquíes donde están desplegadas tropas estadounidenses. La base aérea Ain al-Assad en el oeste del país y una en Erbil en el norte de la nación árabe. A la 1:30 de la mañana de hoy fue alcanzado por varios misiles. Su segunda base cerca de Erbil también fue alcanzada al mismo tiempo. Tan solo minutos después de la ofensiva militar bautizada Mártir Soleimani, Irán confirmaría ser el responsable del ataque. Irán tomó y concluyó medidas proporcionadas en defensa propia bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, base de ataque desde la cual se lanzó un cobarde ataque armado contra nuestros ciudadanos y altos funcionarios. No buscamos una escalada o una guerra, sino que nos defenderemos de cualquier agresión. Para el líder supremo iraní Ayatollah Ali Jamenei, el bombardeo es una bofetada en la cara de los estadounidenses, pero agregó que no es suficiente. Ellos fueron golpeados con tal bofetada anoche, eso es otro asunto. Una acción militar como esta no es suficiente. Lo que es importante es terminar con la presencia corrupta de Estados Unidos en la región. La Guardia Revolucionaria advirtió a Estados Unidos y a sus aliados que de tomar represalias contra Teherán recibirán una respuesta arrolladora. Está con nosotros a esta hora, quiero saludar a Steven Donahue, director de McClarty y Asociados y comentarista de esta cadena y de este programa. Steven, bienvenido. Buena tarde para ti, feliz año. Buenas tardes, feliz año, Idania. Steven, el mundo contrajo la respiración la noche de ayer. Se pensó en un momento que la respuesta del presidente Trump podría ser o podía haber sido más frontal, más dura. Por un momento se pensó, como siempre, que esto podía ser el inicio de una conflagración mundial. ¿Quedó conjurada después de oír a Trump el día de hoy? Bueno, no sabemos, habrá que ver, pero hay que ponerlo en el contexto de que Irán ha golpeado varias veces en los últimos 6-8 meses y Estados Unidos ha desistido en responder. Tuvimos la situación con el dron que tumbaron. Ellos atacaron a 2 buques petroleros de distintos países en el Golfo, han atacado las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudita y la semana pasada tiraron unas bombas que mataron a inocentes y también a un estadounidense. Así que hasta algún punto los Estados Unidos ha aguantado y ya el presidente Trump decidió que era momento de avisarles muy claramente que había una línea roja con la muerte de estadounidenses y que no aceptarían eso, y lo hizo muy personal y con mucha precisión. El ataque contra el general Soleimani era muy preciso, no hubo daños colaterales y los Estados Unidos estaban mandando una señal muy clara de que hay algunas cosas que ya no son aceptables, que ya basta. Y yo creo que Irán recibió ese mensaje muy claro. La
El contraataque que hicieron anoche fue un contraataque fuerte y grande, pero que no tuvo ningún impacto. No hubo muertos, no hubo instalaciones mayores que fueron dañadas. Nos avisaron previamente que venía para que no hubiese más muertos estadounidenses, para que esta situación no continuara hacia una guerra nacional. Y creo que esto tal vez, ojalá, cierre el capítulo de este periodo en la relación bilateral, para que se pueda calmar la situación, se pueda enfriar un poco la retórica y que ambos países no tengan que sufrir los costos personales y financieros de tener una guerra, el cual los Estados Unidos ganaría al fin y al cabo, pero los costos serían fuertes, especialmente para el señor Trump, claro, en un año electoral donde la economía es una parte primordial de su campaña. Claro, pero has dicho algo que me llama la atención. El ataque de Irán pudo ser a mayor escala, pudo producir más daño del que produjo. ¿Esto también estuvo planificado, Steven? Yo no tengo ninguna duda. Ambos países tienen diferentes audiencias al cual tenían que mandar mensajes. Irán tenía que mandar un mensaje a su audiencia interna después de la muerte de su segundo líder más importante del país, y con un ataque de 22 misiles balísticos que son grandes y con mucha precisión, que cayeran en un lugar donde no hubo ningún personal, donde no hubo ningún equipo de importancia. Eso significa que eso fue planeado. Y eso fue una manera de lograr un contraataque grande, pero que no tuvo resultados reales. Eso le da la capacidad de decirle a su propia audiencia interna que contraatacamos con nuestros mejores sistemas y en un ataque enorme, que es verdad. El hecho de que no tuvo ningún resultado, pues es otro tema. Sí. Ahora, del lado de Estados Unidos, ¿nos quedamos por ahora con más sanciones, con ese anuncio? Como respuesta, digo. Yo creo que son palabras. Seguramente quedan 2 o 3 sanciones que no se le ha impuesto todavía a Irán, pero la verdad es que Irán es uno de los países más sancionados del mundo y no hay mucho más que se puede hacer. Pero es una manera de poder decir que hay otras posibilidades que no son bélicas. Pero por el mismo tiempo vimos en la rueda de prensa hoy con el presidente que estaba rodeado, el presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado, el secretario de Defensa y todos los miembros del Consejo de Seguridad, del gabinete del Estado Mayor Conjunto, para demostrar eso, tanto con el despliegue de los portaaviones y de los bombarderos B-52 a la región, que los Estados Unidos está dispuesto y capaz de entrar a una guerra en la cual Irán saldría perdiendo de ser necesario. Esto era una demostración de fuerza sin tener que jalar el gatillo. Ahora, Steven, el ataque con dron a Soleimani, puntual, como bien has dicho, quirúrgico, si se quiere, una decisión, una demostración de fuerza por parte de Trump. Digamos que en este año electoral tiene un público a quien demostrar que es un hombre de decisiones. Sin embargo, has dicho que una guerra no le convendría y desgastaría la economía, que es la que tiene que tener, digamos, bien aceitada de cara a esa reelección que pretende. No, precisamente, yo creo que el presidente ya está viendo que está en un año electoral y el punto mayor que él tiene a su favor es que la economía, la bolsa de valores va muy bien en los Estados Unidos. El nivel de desempleo está a un nivel de los más bajos que hemos tenido en la historia. Y por eso él tiene que tener esa capacidad para esa economía para demostrar que ha sido buen presidente para su público.
cuando vimos momentos después del discurso del presidente esta mañana, la bolsa de valores subió tremendamente. Ya había, era bastante claro que no estábamos entrando a una guerra generalizada con Irán que causaría problemas en el flujo del petróleo por el Golfo, que causaría problemas en general en la economía global y que tendría repercusiones en la economía estadounidense. Eso es, para el señor Trump, es una de las pocas cosas que puede decir que ha logrado durante su periodo, que ha afectado a la población nacional. Y por eso creo que es importante para el señor Trump tratar de calmar las aguas por el momento, demostrando que tenemos la capacidad y la voluntad de atacar si es necesario, pero dándole la oportunidad a Irán, como lo que hizo anoche, de hacer su demostración política sin tener un impacto real y sin causar bajas estadounidenses, que es una de las líneas rojas que el presidente Trump ha dicho varias veces. Claro, me llama la atención, recién ocurrió lo de la muerte de Soleimani en algunas entrevistas que hacía en esos días, Steven. Algunos analistas señalaban que quizás Irán buscaría cobrar venganza con un personaje de la dimensión de Soleimani. Sin embargo, te escucho, vimos lo de ayer y creo que podemos decir que nos hemos quedado con esto que ocurrió. Bueno, yo creo que sí, aunque todavía tenemos estas milicias pro-iraníes que fueron comandadas o por lo menos tenían liderazgo del general Soleimani, que tal vez puedan tomar acciones independientes, pero para mí es bastante claro que Irán ya entendió muy claramente que no les conviene entrar a una situación donde estén haciendo este tipo de ataque abiertamente. Puede ser que tengamos un ciberataque en algún momento que sea en sigilio y que no sea público, pero yo creo que no vamos a ver ataques en el abierto, no vamos a ver muertes estadounidenses, porque si las hay, el presidente Trump va a responder y ya tiene los recursos a mano en la región, que los ha desplegado durante las últimas semanas para poder usar esos recursos de ser necesario. Irán sabe que en una guerra con los Estados Unidos abierta, pierde. Steven, hay el tema del avión siniestrado la noche de ayer. Este avión de Ucrania, Irán se niega a entregar las cajas negras, aunque dice que ha comenzado una investigación. Hay quien piensa o sostiene que, y las ruedas de prensa que ha dado hoy la compañía a la que pertenece el avión, señalan que era una aeronave, que estaba en perfecto estado, que había sido recientemente revisada. Y hay quien piensa que la caída del avión pudo obedecer a un misil. ¿Qué piensas en relación a esto? Es una posibilidad, especialmente dadas las circunstancias que estaban ocurriendo ayer en la región, pero tendremos que tener más información. Creo que es un error por parte de los iraníes no compartir esas cajas negras. El hecho de que las quieren proteger puede ser una señal de que ellos saben que hubo una falla por parte propia sobre lo que ocurrió. Pero tenemos que tener más información. Yo diría que todas las agencias estadounidenses estaban en alerta, todos los satélites del mundo estaban viendo la región y habrá mucha más información que sepan los países aliados de los Estados Unidos sobre lo que estaba ocurriendo en Teherán y en esa sección anoche, que en los días que vienen van a poder procesar y entender mejor, para ver si hubo un lanzamiento de algún misil antiaéreo o si hubo un estallido en el avión que estaba saliendo o cuáles eran las circunstancias. Pero por el momento no tenemos suficiente información para poder dar un análisis basado en hechos, pero sí lo tendremos en el próximo futuro.
Claro. Por eso se entiende que en medio de esta crisis, pues la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha prohibido a los pilotos, a los transportistas de Estados Unidos sobrevolar el espacio aéreo de Irak o Irán, también del Golfo Pérsico, el Golfo de Omán. Advierten de un potencial error de cálculo, identificación errónea para aviones civiles. Y por cierto, Steven, varias aerolíneas europeas, por cierto, incluyendo Lufthansa, Air France y KLM, han suspendido hoy los sobrevuelos de estos espacios aéreos. Esto, digamos, es una medida inmediata a cuando ocurren eventos como el de ayer. Y en esta situación es muy obvio que, especialmente por el lado de Irán, sabiendo que ellos estaban lanzando este contraataque contra las bases donde estaban fuerzas estadounidenses, que ellos pensaran que habría un contraataque de algún tipo. Y recuerde que solo hace 6, 7 meses tumbaron un avión de vigilancia, un drone, que estaba en el espacio internacional sobre el Golfo. Pero ellos han usado esos misiles antiaéreos en el pasado, recién pasado, para tumbar aviones que sobrevolaban el sector. Así que no es de sorprender que esa es una posibilidad, pero no creo que tenemos suficiente información hasta el momento para poder hacer una acertación con base a hechos. Steven, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a ti, Dania. Muy buena tarde. Son las 4:24 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Revisamos otros temas que también hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. En una breve ceremonia en el Palacio de la Zarzuela, el socialista Pedro Sánchez prometió ante el rey Felipe VI de España cumplir con sus deberes como presidente del gobierno. El evento allana el camino para el primer gobierno de coalición del país europeo en décadas, como lo comentábamos ayer. Sus nuevos aliados de extrema izquierda, Podemos y los partidos independentistas, le han permitido este martes conseguir el respaldo del Parlamento para ser investido como jefe del Ejecutivo. Por una mínima diferencia, Sánchez anunciaría a sus ministros la próxima semana, poniendo fin a año y medio de estancamiento político. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Son noticias las inundaciones en el Perú. El gobierno ha decretado emergencia por las intensas lluvias que se han registrado en el centro y en el sur del país. Las precipitaciones han ocasionado el desbordamiento de varios ríos que anegaron casas y también cultivos. Las autoridades han informado que un fenómeno de esta magnitud no había golpeado la región desde el año 2002. Perú se encuentra en la temporada de lluvias que generalmente se extiende hasta el mes de abril. Es noticia Bolivia, donde se reaviva la tensión. Tras las declaraciones de dirigentes del ala dura del MAS, el partido del expresidente Morales, quienes amenazan con volver a las calles para remover a la presidenta interina, Yanine Áñez. Aseguraron que hasta el 22 de enero concluye la resistencia pacífica. La respuesta del gobierno de Áñez fue declarar alerta y pedir a la población mantenerse en emergencia ante lo que consideran una amenaza de golpe contra la presidenta transitoria por parte de Evo Morales y de sus seguidores. Y para cerrar esta primera parte del programa, es noticia el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes han renunciado a sus funciones en la familia real británica y buscarán su independencia financiera. Tras un duro 2019 por el escrutinio público, el duque y la duquesa de Sussex confirmaron que se retiran de la realeza británica. En un comunicado señalaron, después de muchos meses de reflexión y discusión interna, hemos optado por hacer una transición este año para comenzar a forjar un nuevo papel progresivo dentro de esta institución. Y añadieron, tenemos la intención de dar un paso atrás como miembros de la familia real y trabajar para ser financieramente independientes, mientras continuamos apoyando plenamente a Su Majestad la Reina.
Primera pausa en la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter. Las dejo en pantalla. Las cuentas del canal siempre con información en tiempo real. En mi cuenta personal leo diariamente sus comentarios. Y a esta hora, cuando son las 4:35 de la tarde en la costa este, 3 misiles habrían impactado en el centro de Irak. 3 han caído en lo que se conoce como la zona verde de Bagdad, donde se encuentra la embajada de los Estados Unidos, y han comenzado a disparar. Hace apenas minutos hablábamos con Steven Donahue sobre lo que muchos pensaban iba a quedarse aquí. E Irán habría dado ya una respuesta y podía simplemente quedarse. Pues no, hay esta noticia que están reportando las agencias internacionales en este momento. Atentos a ello. Más temprano, la Organización de Naciones Unidas reafirmó su llamado de atención a la comunidad internacional para evitar a toda costa un mayor escalamiento de hostilidades en Oriente Medio. A través de un comunicado, el secretario general de Naciones Unidas insistió en la necesidad de poner fin a las agresiones entre Estados Unidos e Irán y retomar el camino del diálogo. La noticia la tiene Alejandro Rincón en Nueva York. Alejandro, bienvenido. Buena tarde para ti. Hola, feliz tarde para todos. La Secretaría General de Naciones Unidas ha entregado un mensaje de satisfacción tras el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que indica el inicio de una ruta hacia la reducción de las tensiones entre Washington y Teherán. Justo hasta ese momento, la comunidad internacional en conjunto se preguntaba si existía la posibilidad de que aumentaran más las tensiones en Oriente Medio, algo que, de nuevo, la Secretaría General de Naciones Unidas ha recibido con beneplácito. Justo en ese sentido se pronunciaba hoy el portavoz de la Secretaría General, Stephane Dujarric, a través de las siguientes declaraciones. Nosotros tomamos nota sobre las declaraciones hechas por el presidente Trump hace poco y recibimos cualquier indicación de que los líderes se están alejando de la confrontación. Antes de esta reacción, la Jefatura de Naciones Unidas había enviado un mensaje enfático en donde pedía a la comunidad internacional buscar todos los caminos posibles para evitar un mayor escalamiento de hostilidades en Oriente Medio, asimismo como un diálogo que condujera a la reducción de las tensiones en esa parte del mundo. Justo en este sentido, la Secretaría General recordó que todavía hay un camino por recorrer, dado que este no es el fin de este momento de tensión por el cual atraviesan los Estados Unidos e Irán. Específicamente menciona la Secretaría de Naciones Unidas la preocupación por la situación de Irak, que tras lo que ha sucedido entre Estados Unidos e Irán se ha convertido en un punto de confrontación entre ambas partes. De nuestra parte, es importante que Irak no pague el precio por esta rivalidad. Apoyamos la unidad y la soberanía de Irak. Entre tanto, el cuerpo diplomático reunido aquí en la sede general de Naciones Unidas también recibe con satisfacción el mensaje enviado por los Estados Unidos, en particular dado que para el jueves se tiene previsto que haya un debate en el Consejo de Seguridad sobre las formas para mantener la paz y seguridad a nivel global, un evento que en algún instante estuvo en riesgo a raíz de estas tensiones entre los Estados Unidos e Irán, pero la presidencia del cuerpo diplomático aseguró que el evento está en firme para mañana. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, por la información. Por su parte, el secretario general de la OTAN condenó el ataque de Irán contra bases de los Estados Unidos y la coalición internacional en Irak. El jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también denominado Alianza Atlántica, exhortó a Teherán a abstenerse de ejecutar más actos violentos. Asimismo, reiteró que los socios de la OTAN siguen comprometidos con la misión de entrenamiento de fuerzas locales en territorio iraquí. At the invitation of the Iraqi government, and we are taking all precautions necessary to protect. Y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, aseguró que la ofensiva de Irán fue imprudente y peligrosa. Dijo que es un acto que no debe volver a ocurrir. Señor presidente, debo comenzar diciendo que nosotros, por supuesto, condenamos el ataque a las bases militares iraquíes que albergan a las fuerzas de la coalición. Irán no debe repetir estos actos imprudentes y peligrosos, sino que debe buscar una urgente desescalada del conflicto.
Por supuesto, el impacto en la economía no se hace esperar. Los precios del petróleo en el mundo continúan en alza tras el aumento en todas estas tensiones entre Estados Unidos e Irán. Este miércoles el crudo estadounidense subió más de 1,2% a más de $63 por barril. El petróleo Brent, un punto de referencia mundial del crudo, aumentó un 1,6%, aproximadamente $69 por barril. Los inversionistas permanecen en alerta ante cualquier signo de enfrentamiento entre ambas naciones, lo que generaría un incremento mucho mayor de los precios del petróleo. Y otra noticia de la que hoy nos queremos ocupar, Puerto Rico y el drama de sus habitantes, quienes han resultado afectados por los potentes sismos de los últimos días. Recordemos que ayer nuestro entrevistado, ligado a la defensa civil y al cuerpo de bomberos, nos decía que Puerto Rico no tiene cultura sísmica y que más o menos hacía 100 años que no se sentía un movimiento sísmico tan fuerte como el de los últimos días. Decenas de personas sacaron sus camas a las calles, durmieron al aire libre. Temen que un nuevo movimiento cause más destrucción. Los ingenieros verifican la seguridad de los edificios afectados en las ciudades del sur de la isla. El terremoto del lunes más los 2 sismos del día martes dejan un muerto, 8 heridos y millonarios daños materiales. Afuera, debido a que muchos apartamentos pues colapsaron, otros se agrietaron, se perdió todo en las respectivas casas, y es por ello que el área más segura es el estacionamiento, y por eso es que tenemos 3 campamentos ubicados dentro del estacionamiento de aquí de la comunidad. Ante esta situación, el presidente Trump ha declarado el estado de emergencia en la isla. Desde Miami, una brigada especial de bomberos viajó para ayudar con las labores de rescate. El reporte lo tiene nuestra periodista, Paola Serna. Paola, buena tarde. Así es, muy buenas tardes. Pues bien, con esta declaración de medida de emergencia por parte del presidente Donald Trump, se deben agilizar los fondos federales utilizados en la recuperación de Puerto Rico y en la ayuda a las víctimas. Les comentamos que estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami. Continúan llegando puertorriqueños que vienen directamente hacia el sur de la Florida y que lograron vivir pues esta experiencia difícil de este terremoto. Nos narraron cómo fueron esas horas y también lo que pudieron ver de cómo se encuentra actualmente la isla. Llegamos a las 12 y algo de la mañana y creo que unos temblores más fuertes fue a las 4:15 de la mañana. Acabamos de acostarnos y parecía que venía un tren, un ruido muy fuerte, y el movimiento de la casa, era una casa de 2 pisos, se quería caer. La gente estaba aterrada realmente, las calles vacías porque mucha gente pues está, de alguna manera, no hay trabajo, las escuelas están cerradas, no hay servicio de energía eléctrica. Cuando se dio el primer terremoto fuerte, a las 4 de la mañana, 3 o 4 minutos después se fue el sistema de energía eléctrica y hoy nos vinimos, todavía no había energía eléctrica. No hay, las calles prácticamente están vacías, no hay clases, hay trabajo suspendido, la gente está realmente en pánico, mucha gente llorando y mucha gente muy triste, lamentable. Entonces poco a poco pues fuimos viendo el daño que en el sur y en el suroeste. Muchos derrumbes, hay mucha gente, hay como 700 y pico de personas en refugio, y la situación pues no está muy buena pues para esas personas, sobre todo en esa parte de la isla. Los demás pues esperando que llegue la luz. A mí me llegó la luz en Guaynabo, pero hay muchas personas que todavía están sin luz y básicamente eso es lo que nos tiene. Muy triste, llorando, desesperado. Es algo que en este momento, Puerto Rico no está esperando que surja un temblor. Como pues decirle en Puerto Rico va a nevar, nunca ha nevado, pues obviamente la gente desconoce todo este evento natural, y por tanto hay mucha gente que desconoce qué es lo que va a hacer para poder prepararse en este momento tan difícil. Y también desde el sur de la Florida ya comienzan a partir los equipos de ayuda para las víctimas en Puerto Rico. El equipo de los bomberos de Miami especializado en rescates ya se encuentra en San Juan. Entramos, vemos lo que se necesita. Llevamos doctores, llevamos paramédicos, llevamos bomberos, llevamos ingenieros, llevamos perros para buscar víctimas como de rescate y salvamento. Llevamos básicamente todas las herramientas habidas por haber.
Personal de la Agencia de Manejo de Emergencias FEMA ya se encuentra en la isla y también la gobernadora Wanda Vázquez ha activado la Guardia Nacional para ayudar con esta tragedia que vivió la isla. La información desde Miami, Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. 4:45 minutos, hora Costa Este, 4:45 minutos, hora Quito, Ecuador. Quiero saludar en esta parte del programa a Cristian Arroyo, él es colega, periodista puertorriqueño. Cristian, buena tarde, gracias por atendernos. Cristian. Hola, hola. Hola Cristian, te oigo, buena tarde. Tenemos problemas de comunicación, hay falta de luz en la isla, teníamos otra colega con la que íbamos a comunicarnos, se nos ha caído. Ya te oigo, Cristian. Aquí y ahora, ¿cuál es la situación? ¿Ha regresado la luz? ¿Qué está pasando? Sí, bien, pues hasta el momento la mayor parte de la isla continúa sin servicio de energía eléctrica. La última vez que estuve reportando fue hace unas horas en el sur de la isla, que es el área más devastada. Allí el servicio de energía eléctrica no se ha restablecido, en pueblos del interior tampoco. Bueno, hasta el momento no sabemos cuándo regresará el servicio. Es un poco incierta la realidad. Por lo menos ahora en el área metropolitana, al norte de la isla, que es donde me encuentro actualmente, algunas zonas ya se han reconectado, pero la realidad es que el panorama es un poco incierto a estas alturas. Estaba viendo a nuestra corresponsal en Miami hacer una noticia que decía que el Servicio Especializado de Bomberos de Miami estaba trasladándose a Puerto Rico para ayudar en la remoción de escombros, etcétera. Ha sido realmente fuerte. Las imágenes que tenemos ahora al aire muestran estructuras caídas, casas realmente afectadas. ¿Desde cuándo? Ayer conversábamos con alguien que nos decía Puerto Rico no tiene una cultura sísmica. Hacía muchísimos años que no vivíamos un movimiento de este tipo. Por eso, quizás la afectación o la reacción de los residentes de la isla. Sí, nos ha tomado por sorpresa, ciertamente. Los movimientos telúricos en Puerto Rico suelen ser ocasionales, pero el último evento sísmico de significancia registrado aquí fue en 1918, que generó un tsunami en la zona norte-noroeste de Puerto Rico. Así que esto nos ha tomado por sorpresa, especialmente porque esta vez, en lugar de ser esa área la que ha estado registrando los movimientos telúricos, ha sido el sur. Y bueno, después del evento de ayer a las 4:24 de la mañana se emitió una advertencia de tsunami que después fue cancelada, ¿no? Pero el daño en el área sur, te puedo dar fe de que ha sido dramático y que la mayor preocupación, luego de haber hablado con alcaldes de esas municipalidades en esa área, es la salud mental de la gente, porque al ser el panorama tan incierto, muchos esperan que esto continúe empeorando y bueno, es la incertidumbre, el no saber qué va a suceder y ver las casas afectadas, que no, la gente no quiere dormir dentro de las estructuras, duermen en los carros, duermen en los estacionamientos, han sacado sus camas afuera, de hecho, duermen Cristian, en matres inflables. Todo eso ha creado pues un panorama que pues nos resulta muy alentador y que mantiene en vilo a la población. De hecho, estábamos viendo unas imágenes precisamente de lo que estás diciendo. La gente ha sacado las camas, está durmiendo en las calles, no quiere regresar a las casas. Es decir, está siendo complicado manejar la situación post-sismo que ha vivido la isla. Sí, totalmente. Y bueno, tenemos que considerar que Puerto Rico hace poco más de 2 años pasó por un huracán catastrófico, que fue el huracán María en septiembre de 2017. Muchas municipalidades han estado todavía recuperándose de ese golpe y recibir otro golpe como este de terremotos constantes desde el 28 de diciembre que han estado ocurriendo, pues ciertamente empeora la situación y pues nos hace pensar en cómo va a ser la respuesta tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, que si le preguntas a mucha gente, pues seguramente le dirán que ha sido lenta e inestable.
Ahora, Cristian, la declaratoria del estado de emergencia no le facilita a la gobernadora, digamos, el traslado de recursos a las regiones para que pueda atenderse la emergencia. Bueno, en teoría se supone que así suceda, claro. Pero al menos hoy conversaba con el alcalde del municipio de Guayanilla, donde, por ejemplo, la iglesia católica en la plaza pública colapsó, una estructura de 180 años. Y él está muy preocupado y nos dijo hoy que hasta la fecha no había recibido comunicación de parte de la Guardia Nacional, que fue activada por la gobernadora en horas de la tarde de ayer. En cambio, de parte del sistema o la Agencia de Manejo de Emergencias Federal, FEMA, recibió apenas un comunicado, pero nada concreto para poder decir que la ayuda está bien encarrilada. Por su parte, él sí ha buscado alianzas con organizaciones sin fines de lucro y comunitarias, que hoy mismo pude ver y constatar que estaban proveyendo servicios de salud mental, y trabajadores sociales y psicólogos ya estaban trabajando con menores y ancianos en la región que están evidentemente afectados y con toda razón por el evento. Cristian Arroyo, colega periodista. Gracias, Cristian, por atendernos estos minutos y por informarnos lo que ocurre en Puerto Rico. Bien, muchas gracias, un placer. A ti, buena tarde. Son las 4:51 minutos, hora Bogotá, Colombia. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. En Venezuela denuncian que las 14 excarcelaciones de presos políticos realizadas por el régimen de Maduro el pasado lunes son una farsa. Eso según abogados y familiares de los detenidos. La medida no les garantiza una libertad plena. Recordaron también que hay todavía 399 personas tras las rejas por razones políticas. Noticia en directo en Caracas con Luis Laya. Luis. Hola, buenas tardes. El pasado lunes el régimen de Nicolás Maduro excarceló a algunos presos políticos. Sin embargo, el Foro Penal venezolano señala que aún quedan 399 tras las rejas. Familiares y abogados indican que la justicia no hace otra cosa que retrasar sus procesos, dilatar los procesos judiciales para que ellos permanezcan tras las rejas. Indican, hoy no hay justicia en Venezuela, sino una persecución. ¿A quién piensa distinto? Ellos quedaron con unas medidas cautelares, no fueron totalmente liberados, sino que todavía el proceso de ellos sigue injustamente. Todavía, por lo menos en el caso del reportero Jesús Medina, tiene prohibición de salida del país y presentaciones cada 8 días ante el tribunal. Las liberaciones de 14 presos políticos el pasado lunes son una farsa del régimen de Nicolás Maduro. Así lo denuncian abogados y familiares. Aún son casi 400 los presos por pensar distinto en Venezuela. Con las detenciones y las excarcelaciones que hubieron en estos días, tenemos un total de 399 presos políticos hasta el día de hoy. Así como estamos viendo ahorita estas excarcelaciones, no nos extrañaría que de algún momento u otro en estos próximos días hayan más detenciones que excarcelaciones de los que hubo ahorita. Entre estos 399 presos políticos se encuentran 200 militares. También el diputado Juan Requesens y Roberto Marrero, mano derecha de Juan Guaidó. El parlamentario tiene 519 días tras las rejas y aún está en fase de juicio. Para este miércoles estaba prevista una nueva audiencia en su caso. El abogado de Roberto Marrero denuncia que la jueza del caso fue destituida por tener una actitud imparcial. Ahora Marrero queda en un limbo jurídico. Y efectivamente el tribunal no está dando despacho, no tiene juez asignado y en consecuencia el juicio de Roberto Marrero se interrumpe. Hoy entra en un limbo jurídico, lamentablemente. Tenemos que, como familia, decir que sentimos de nuevo que estamos en una anomía. Otro preso político que está en delicada situación es Gilbert Caro, quien está desaparecido desde el 20 de diciembre cuando fue detenido, aunque el Tribunal Segundo de Terrorismo admitió haber realizado la audiencia de presentación. Presuntamente estaría en la sede del FAES, pero ahí niegan la reclusión del también parlamentario. Si el tribunal le decretó la privativa el día 22 porque fue detenido el día 20, quiere decir que no sabemos dónde está Gilbert Caro desde el 22 de diciembre. Ante esto, la madre de Caro exige compasión, necesita saber de su hijo. Pide una prueba de que está bien. Tengan un poquito de compasión porque yo me figuro que una persona después que la detienen solamente con quitarle su libertad está pagando. Además, en Venezuela aún existe un caso de una presa política que tiene boleta de excarcelación, la cual no ha sido cumplida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La señora Antonia Turbay, ella ya tiene una boleta de excarcelación desde el mes de junio y hasta el sol de hoy todavía esa persona no ha sido excarcelada.
Han exigido también a la comitiva de Michelle Bachelet, que permanece en Venezuela, que verifique bien estos casos, que busque la solución, que también vea quiénes han sido y quiénes no entrevistados por estas comitivas. Señalan hoy hay muchos que están pasando problemas en las cárceles en las que están recluidos y no son escuchados ni por los tribunales ni por los derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro. Quiero saludar en esta parte del programa a Juan Guillermo Requesens Gruber. Él es el padre del preso político Juan Requesens. Señor Juan Guillermo, buena tarde, gracias por estar aquí. Yo entro directo con la pregunta, ¿en qué fase del juicio se encuentra el caso de su hijo? Buenas tardes, Dania. Gracias por el contacto. Gracias, Luis. Bueno, aquí estamos en el Palacio de Injusticia, esperando por la audiencia, la continuación de la audiencia del ilegal juicio al diputado Juan Requesens. Estamos en la fase actual donde están los imputados declarando. Le corresponde al general Hernández da Costa y a Juan. ¿Cuál va a hablar hoy o si van a hablar los dos? No lo sabemos. Sin embargo, después de esta declaración pasará a la otra fase del juicio. Vamos a ver, porque tengo entendido todavía no ha llegado el traslado, la orden de traslado al helicoide para trasladar a Juan y el resto de este caso que están en el helicoide. Señor Juan Guillermo, su hijo está recluido en la sede del SEBIN. ¿Cómo se encuentra Juan? ¿Cómo está? ¿Lo ha podido ver? Bueno, fíjate lo siguiente, desde el principio en lo que respecta a Juan es una situación irregular, un caso donde se le han violado sus derechos fundamentales, su derecho constitucional como diputado. Bueno, de hecho ya sabemos de que el grupo de trabajo de la ONU con respecto a detenciones arbitrarias determinó que Juan Requesens debe ser liberado. Y la juez tiene que cumplir ese mandato por el artículo 23 de la Constitución, porque Venezuela es signataria de ese tipo de pacto. Por otro lado, el fiscal Farid Mora, en la audiencia pasada en diciembre, a solicitud del abogado, el doctor Joel García, que tenía que hacer un pronunciamiento al respecto, la juez dice que ella emitirá un comentario de esa opinión. Eso no es una opinión, eso es un mandato que viene de la ONU, una resolución. Y el fiscal dice que Juan Requesens, ellos reconocen que fue detenido, se lo llevaron el martes 7 y que el 8 salió la orden del Tribunal Supremo. En cualquier circunstancia, ellos están reconociendo que fue una detención arbitraria. Y supongamos que ese día hubiera salido la orden del TCJ, era írrito, ilegal, porque él es un diputado. Con respecto a la pregunta que me hace, como siempre hemos visto durante todo este año y 4 meses que llevamos en esto, el retardo procesal, violentando los derechos fundamentales de los ciudadanos, no solamente de Juan, sino allá, los otros de la causa, y las condiciones de reclusión del helicoide, como siempre lo he dicho, porque uno tiene que ser objetivo en esto. Cuando llegó el general Christopher cambiaron mucho las condiciones físicas y la atención a ellos, pero no son favores ni prebendas, ese es el deber ser del Estado. Juan Requesens está actualmente en aparente buenas condiciones generales, alimentado por las 3 comidas que le lleva a su madre todos los días desde su reclusión, hace mucho ejercicio, está leyendo y preparándose, como él dice, a salir a contribuir a la reconstrucción de este país. Lo vimos la última vez que lo vimos fue el 31 de diciembre, que permitieron una visita a todos los que estaban en el helicoide, y al despedirse me dice feliz año, que él es inocente, como lo sabemos todos, que su libertad ni se negocia ni se mendiga, que él es inocente y que arrodillarnos nunca, que tenemos que seguir adelante apoyando al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional, y sobre todo ese llamado constante de él a seguir trabajando por la unidad. Ojalá y le atendieran sobre todo eso del llamado a la unidad. Señor Requesens, este lunes vimos unas excarcelaciones de presos políticos por parte del régimen de Maduro que intentaron hacer ver como libertades. La lista era de 14 excarcelados, el Foro Penal denuncia que 7 eran presos comunes. ¿Cómo ven los familiares de quienes aún están presos esta medida? ¿Un intento por lavar la cara del régimen? Bueno, por supuesto, fíjate lo siguiente, Rafaela y yo, el día lunes, al tener conocimiento de esto,
fuimos hacia el helicoide, pero cuando llegamos ya se habían retirado, a darle el apoyo moral y a compartir ese regocijo de los que salieron, muchachos conocidos, pues los conocimos durante la visita, y compartir ese regocijo y esa alegría de los familiares. Como tú dices, a pesar de que no es Juan, porque esta lucha no es por Juan, esta lucha es por todos los presos políticos, presos de conciencia. Sabemos que esto pueden ser medidas para tratar de aliviar un poco la tensión con la barbarie esa que se cometió el domingo en la Asamblea Nacional. Hay que darle tantas lecturas a esto. Ahora, si todos los que salieron fueron presos políticos o no, de los que yo conozco el helicoide, tienen causa política. Manuel Chacín, compartimos con su familia la alegría, porque verdaderamente esta lucha es de todos y la familia Requesén está con todos. Señor Juan Guillermo, ¿qué cree usted que viene ahora para los presos políticos como su hijo? Bueno, fíjate lo siguiente, ellos están haciendo su trabajo. Juan no ha podido ser entrevistado porque nunca le han permitido. Sin embargo, debo decirte que ellos hacen su trabajo, pero acuérdense de que estamos frente a un régimen oprobioso, que hace lo que quiera, no hace mandato, no, no asume su responsabilidad y por lo tanto ellos hacen lo que quieren. Estamos totalmente en un estado de indefensión judicial, de manera que del régimen podemos esperar cualquier cosa. No sabemos, como siempre ha dicho Juan y lo hemos dicho, aquí no hay que crearse falsas expectativas. El día que salga, sale porque es inocente, porque nosotros no vamos a mendigar su libertad, ni vamos a implorar la libertad de Juan Requesén, como lo he dicho. Nosotros estamos firmes y estamos conscientes de que esto es un problema político, él está consciente, él está fuerte y que debemos esperar, porque esto es un problema político y no jurídico. Quiero agradecer a Juan Guillermo Requesén, padre del preso político Juan Requesén, por estos minutos. Gracias por estar aquí. Gracias, igualmente. Gracias, Idania. Es el padre de Juan Requesén. 14 liberaciones, 7 eran de presos comunes, hay que estar claros en eso. Son las 6:09 en Caracas. Luego de recuperar el control del Parlamento y de haber sido juramentado como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó llamó a los ciudadanos para que salgan nuevamente a las calles en rechazo a las acciones del régimen de Maduro. Las movilizaciones se llevarán a cabo jueves, viernes, sábado. Luis Gonzalo Pérez tiene un reporte. Saludos, Idania, y a todos los que nos ven por la tarde. Culminaron los 7 primeros días del año 2020 y en Venezuela pareciera que ha ocurrido demasiado. Luis Parra, presidente ilegítimo de la Asamblea Nacional, tomó posesión con los votos del chavismo, al mismo tiempo que Juan Guaidó era reconocido internacionalmente como único presidente de la Asamblea Nacional. Pero también quisimos conocer cuál era la opinión del ciudadano ante las nuevas convocatorias de Juan Guaidó a salir a las calles. Yo le hago un llamado a todos los ciudadanos. Apartemos la parte política un poco hacia el lado, pero nosotros tenemos que salir a defender a Venezuela, porque si nosotros no lo defendemos, ya hemos demostrado que los políticos solos no pueden. Motivos sobran para salir a manifestar. Esta persona perdió a su familiar por las deplorables condiciones que atraviesa el sector salud. Aún así, considera que luchando y saliendo a las calles es la única forma de recuperar a la democracia. Señores, en este país nos estamos muriendo de hambre y nos están matando por falta de medicina. Esa es la realidad. Mi esposa, ¿por qué se murió? Porque el Estado venezolano, este Estado, le negó el derecho a la salud. Yo se los he dicho, yo la llevé a las 7 de la mañana a un hospital buscando la vida y a las 2 de la tarde me la entregaron muerta. Entonces, yo salgo a luchar, ¿por qué? Por la vida salgo a luchar. Otros consideran que el venezolano debe tomar las riendas del momento histórico que vive el país y caer en cuenta que no es cuestión de Juan Guaidó ni los parlamentarios, sino de toda Venezuela. La idea es que cada uno de nosotros seamos protagonistas, no solo Juan Guaidó y la Asamblea y los dirigentes de todos los partidos, las organizaciones, o sea, seamos cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos nos aboquemos a este problema que nos agobia y que cada día se incrementa. Y es que las personas ya no están convencidas de las migajas repartidas por el régimen madurista. Por eso apoyarían volver a continuar las movilizaciones de los diputados. Maduro ya no tiene sometido a fuerza de puro bono. Y ese bono no nos alcanza a nosotros ni siquiera para comprar un cartón de huevo, comprar un kilo de queso y esas cosas. Entonces tenemos que darle vuelta a esta Caracas que no es la misma de antes. La dirigencia política de todos los partidos comienzan a tomarse de las manos en pro de una misma acción de calle, apoyar a Juan Guaidó y al Parlamento.
Hoy lo que estamos viendo es que la unidad está por encima de todo. Ayer no hubiéramos logrado entrar al Palacio Federal Legislativo si siguiéramos con disputas de colores o ideologías políticas. Hoy lo que está más claro que nunca es que estamos unificados y que a pesar de que yo puedo ser de Acción Democrática y los otros colegas somos de diferentes partidos políticos, ayer como uno solo logramos derrotar al militarismo, logramos derrotar a la dictadura y entramos a nuestro Palacio Federal Legislativo. A pesar de que se vino de un año 2019 de muchos golpes, los diputados le enviaron un mensaje al pueblo de Venezuela a volver a salir a las calles, ya que no es una lucha únicamente de Juan Guaidó y de los diputados, sino que tienen que salir a hacer valer su derecho. Para la tarde de NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. Gracias, Luis Gonzalo, gracias por la información. La situación de la Asamblea en Venezuela de alguna forma pues sigue siendo irregular. Hoy veíamos a la Junta Directiva que se aprobó con los votos del chavismo llegar a las instalaciones, esa que está presidida por Luis Parra, llegar a las instalaciones de la Asamblea Nacional. Por cierto, que Luis Parra llega con una cantidad de guardaespaldas, como lo ven allí en las imágenes. Esto, la situación de la Asamblea, quiero comentarla el día de hoy con mi próximo invitado. Quiero saludar en esta parte del programa a Tulio Álvarez. Él es director de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Tulio, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, Irania, un saludo fraterno a ti y a todos los que nos están viendo. Gracias, igual para ti. A mucha gente le cuesta entender lo que está pasando en Venezuela. Tener en paralelo estas dos asambleas nacionales. Una, por supuesto, presidida por Juan Guaidó, con una votación uninominal que todos pudimos ver, transmitida por medios de comunicación, y otra presidida por Luis Parra, aprobada a trocha y mocha. Todavía no sabemos quiénes votaron por él, no hemos conocido la lista. ¿Cómo explicar esto, Tulio? Dania, el punto clave es entender que la Asamblea Nacional no es un edificio. La Asamblea Nacional es el conjunto de diputados que constituyen la representación nacional. Eso está previsto en el de la Asamblea Nacional, que se llama Reglamento Interior y de Debate. Esta situación es bueno aclararla porque, en primer lugar, en la Asamblea está representado el pueblo de Venezuela. Por supuesto, no puede quedar en desacato el pueblo de Venezuela, y menos por no cumplir instrucciones inconstitucionales que emite un tribunal que no eligió a nadie. El segundo punto es que los reglamentos establecen específicamente, inclusive es el artículo primero del reglamento interior, que la directiva puede determinar el funcionamiento en otro lugar, dentro o fuera de Caracas, distinto a su sede. El 5 de enero se constituyó la Asamblea, lo que sucede cada 5 de enero, por mandato de la Constitución. Para instalar la Asamblea hacen falta 3 requisitos fundamentales. Primero, el quórum. El quórum es la mayoría absoluta de parlamentarios. Segundo, que esté presente la anterior directiva, que es la que dirige el debate. Tercero, que se proceda a una votación, y esta votación fue la que llevó al señor Juan Guaidó a ser ratificado como presidente y cambió la directiva. Independientemente de donde funcione la Asamblea, esos son los 3 requisitos, y ahí se cumplieron. Cuando se elige a Guaidó nuevamente presidente de la Asamblea Nacional, automáticamente se opera la subrogación constitucional dado la usurpación por parte del señor Maduro. Eso por una parte. Por otra parte, lo que sí es indudable es el atentado contra la Asamblea producto de vías de hecho. Pero la vía de hecho no fue cualquiera, fue una vía de hecho dirigida por la Fuerza Armada venezolana. Eso choca contra los principios más elementales de la democracia occidental, y eso es lo que explica que el mismo día de los acontecimientos, 50 y tantos países ratificaran lo que habían hecho antes, es decir, el reconocimiento
de Juan Guaidó como presidente interino, lo que implica prácticamente una declaratoria de usurpación por parte de Maduro y un desconocimiento de su entidad. Es decir, Maduro es un usurpador que dirige a un Estado forajido. El señor Guaidó es presidente de la Asamblea Nacional, en ese carácter es presidente interino de la República y está dirigiendo un proceso de resistencia política. Así se debe entender, no hay otra explicación, no hay dos asambleas. En la otra reunión que se produjo en la sede del Palacio Legislativo no hubo verificación de quórum. Se determinó con claridad, con contundencia, la vía de hecho de impedir a los parlamentarios instalarse en la Asamblea Nacional. Y eso habilita todas las medidas que el reglamento prevé, porque no es la primera vez en el mundo que las fuerzas totalitarias o autoritarias bloquean el funcionamiento de la voluntad nacional. Claro. No hay manera, Tulio, te lo pregunto como abogado, de justificar o de darle legalidad a la juramentación que da como presidente de la Asamblea a Parra, a Luis Parra. No existe ningún viso de constitucionalidad, legalidad reglamentaria de ese acto que ni siquiera fue una juramentación. No hay ninguna posibilidad de justificar ese hecho. La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, que es un cuerpo colegiado, más de 20 y tantos profesores, había previsto esta situación, había hecho sus recomendaciones, pero también a posteriori ha interpretado que quien desacata la Constitución es la Sala Constitucional. Y lo dice porque aunque sea ese acto írrico validado por el Tribunal Supremo de Justicia, sigue siendo un acto írrico, porque las facultades de la Asamblea Nacional establecidas en la Constitución y sobre todo la facultad de aprobar su reglamento, calificar sus miembros e instalarse de acuerdo a sus propios procedimientos, es lo que se denomina un acto privativo de la Cámara, de la Asamblea Nacional como cuerpo colegiado, que no puede ser objeto de control por otros órganos, y menos por un órgano que nadie eligió. Lo que pasa es que en Venezuela este no fue un acto de ruptura. La ruptura viene desde mucho más atrás. La agresión contra la Asamblea Nacional es simplemente el desconocimiento del proceso electoral del mes de diciembre del año 2015, a través de la suspensión de parlamentarios y la persecución de los parlamentarios para que no puedan cumplir su función. Bueno, yo creo que lo podemos sintetizar diciendo que es una usurpación más de las que hace el régimen en relación a los poderes constituidos. Tienes razón, lo único que en este caso, desde la propia principio democrático, del ideal democrático, cuando tú tratas de usurpar al cuerpo representativo del pueblo, que es la Asamblea Nacional en Venezuela, el equivalente del Congreso colombiano, la Asamblea Nacional francesa, el Congreso de los Estados Unidos, es inaceptable un ataque contra la representación nacional, porque Maduro está usurpando la presidencia. El Tribunal Supremo de Justicia está usurpando y violentando y desacatando la Constitución. Pero cuando a través de un acto de fuerza militar se impide a la representación nacional el ingreso a la sede, eso ya es otro tipo de ruptura. Ese tipo de ruptura es el que hace que se movilicen las democracias del mundo, como ustedes lo vieron, desde el mismo día de los hechos. Y esto es un punto muy interesante. Este régimen que no tiene vivencia democrática, que no entiende el funcionamiento de las democracias del mundo, no esperaba una reacción tan masiva, tan directa y además en el tiempo más rápido posible. Claro. Y esto sucede así porque fueron objeto de agresión no solamente los diputados, sino la representación diplomática que los acompañaba. Yo presencié cómo violentaban, agredían al embajador de Francia, al embajador de Alemania, solamente por poner dos casos.
Entonces, estos embajadores, el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela que acompañaba a los diputados, dieron informe inmediato a sus respectivas cancillerías y de ahí se da esta primera reacción, pero es que vienen muchas reacciones más, entre ellas las sanciones que se van a imponer desde Europa y desde los mismos Estados Unidos. Claro. Claro. Quiero compartir contigo, Tulio, también con nuestra teleaudiencia lo que ha dicho Diosdado Cabello desde la Asamblea Nacional Constituyente y Legítima en relación a lo que aquí está pasando. Él decía, aseguraba que la Asamblea Constituyente podría tomar medidas para, según él, restablecer la paz en el órgano legislativo. Para Diosdado Cabello, dentro del Parlamento habría una pugna por el poder entre facciones de la oposición. Pero tenemos lo que decía Cabello, y me gustaría compartir con ustedes de su propia voz lo que decía. Hoy día están peleando ellos por una botella vacía. Es por ello que la Asamblea Nacional Constituyente, máxima instancia política, constitucional, máxima instancia de acuerdo a nuestra Constitución, a esta votada por todos los venezolanos y las venezolanas, cumple con hacer el primer llamado de atención. Cumple con hacer el primer llamado de atención. El país no se va a paralizar porque grupos de la oposición estén peleándose entre sí. 2020, aquí hay elecciones parlamentarias. Aquí hay elecciones parlamentarias para sustituir, para que el pueblo se exprese, para que el pueblo pueda votar y elegir a quienes ellos consideren que los pueden representar más dignamente aquí. Vamos a ver qué cara pone esta gente. No hay manera que ellos paralicen esas elecciones. No hay forma, ni que Estados Unidos diga, se tiren al suelo. No hay manera que esas elecciones se suspendan. 2020, elecciones parlamentarias. A veces he llegado a preguntarme, Tulio, si la Constitución que los miembros del régimen muestran con frecuencia, porque todo quieren decir que está en la Constitución, es una distinta a la que todos conocemos. Miente Diosdado Cabello. La soberanía de la nación no es una botella vacía, aunque ellos la hayan entregado. La han entregado con contratos que atentan contra el interés nacional. La han entregado con tratados internacionales que enajenan los recursos de la nación. La han entregando la frontera, entregando el control territorial de la frontera venezolana. La han entregado porque este es un régimen caracterizado por tres elementos. Primer elemento, desconoce absolutamente toda institucionalidad. Segundo elemento, se trata de un Estado forajido que es objeto de depredación a través de los delitos económicos transnacionales que grupos organizados, y estos grupos organizados son los más peligrosos del mundo. Estamos hablando del terrorismo, del narcotráfico. Estamos hablando de estados que también son forajidos. Pónganse a analizar ustedes cuáles son los regímenes que apoyan a Maduro. Las dictaduras, la internacional de las dictaduras del mundo. Y esto es así porque hay un esquema de atentar contra la institucionalidad en forma directa. No hay problemas ni enfrentamientos en la oposición. Aquí lo que hubo es un intento de comprar la voluntad de los parlamentarios, y a los que no querían o no podían comprar, intentaron perseguirlo de la forma más drástica. De manera que nosotros tenemos 31 parlamentarios que están fuera del país, encarcelados o asilados en embajadas. Esto lo pide cualquier demócrata del mundo como una agresión contra la institucionalidad. ¿Qué pasa? El error político del régimen en lo externo ha sido demostrar su rostro nuevamente, pero con el acto más aberrante, que es atentar contra la soberanía nacional representada en el Parlamento. Entonces ellos van a tratar de cubrir ese error
y ya es evidente que vamos a utilizar eso que llaman asamblea constituyente. Claro. Tulio, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en la tarde de hoy. Un gran abrazo y siempre pensando en ustedes. Vale, gracias. Tulio Álvarez, director de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Quiero conectar rápidamente, bueno, quería conectar, creo, porque se nos ha caído la comunicación. Saben que las comunicaciones con Venezuela son realmente problemáticas. El Internet es algo de lo cual se adolece en casi todo el territorio venezolano. Tenemos al diputado Armando de Armas, diputado ante la Asamblea Nacional por Voluntad Popular. Armando, buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Dani, espero estén bien. Armando, estaba escuchando unas declaraciones de Diosdado Cabello que hablaba de las elecciones parlamentarias 2020. Decía que nada podía impedir que esto ocurriera. Bueno, fundamentalmente, la verdad es que las elecciones que deben ocurrir es las elecciones presidenciales. Nosotros no tenemos hoy en día en Venezuela un presidente. Nosotros hoy en día no tenemos en Venezuela... ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Con bastante dificultad. ¿Aló? Sí, nosotros hoy en día... ¿Aló? ¿Aló? Te escucho, Armando. Armando Armas acá. ¿Aló? Te escucho. Ajá. Lo que les decía, la única elección que nosotros debemos empujar para estar en Venezuela es la que va a resolver el problema de gobernabilidad o empezar a resolver el problema de gobernabilidad, que es la elección presidencial. Este año coincide con lo que debería ser un periodo de elecciones de la Asamblea Nacional, pero nosotros tenemos que tener muy claro que bajo un esquema de usurpación de Maduro principalmente, pero también hay otros poderes usurpando, como son el CNE, un poder usurpado hoy en día, el Tribunal Supremo de Justicia es un poder usurpado hoy en día, la Asamblea Nacional Constituyente se pretende erigir como una asamblea supraconstitucional que pretende ser una especie de dictadura colegiada para compartir los costos políticos de las medidas que se están tomando, encarcelamiento a diputados, obviamente injusto, medidas de agresión constante, amedrentamiento. Es decir, lo único que con lo que nosotros vamos a empezar a solucionar la crisis de gobernabilidad en Venezuela es con una elección presidencial que las podemos efectivamente pegar con elecciones parlamentarias este año, y en función de eso hemos estado trabajando, no sin antes pasar por un proceso de medianamente de estabilización que hemos llamado un gobierno de transición. Claro. Y antes de ello debemos tener obviamente el cese de la usurpación. Elecciones, sean presidenciales o sean parlamentarias, solo son posibles en Venezuela con cambio de autoridades. No, sin duda, porque eso es una de las cosas. O sea, el cambio de autoridades es una de las de los elementos. Una de las Pero condiciones. debemos recordar, por ejemplo, que en el 2015 nuestro éxito fue en función del mensaje de cambio, pero también en función de las condiciones que obtuvimos durante muchos años, las formas, quiero decir. Por ejemplo, nosotros nos coalicionamos, la coalición fue una coalición electoral perfecta y además tuvimos la tarjeta unitaria, donde aquel venezolano, que por cierto hoy en día debemos decir es la mayoría, que no se identifica con ningún partido político, pues podía votar haciendo uso de la tarjeta unitaria como un venezolano que decía, bueno, yo no apoyo a ningún partido, pero apoyo el cambio, apoyo a la elección de la nueva Asamblea Nacional, apoyo a mi diputado a través de, o apoyo a mi elección a través de esta tarjeta. Esa posibilidad Armando, hoy en día está eliminada. Armando, como está eliminada los partidos políticos hoy en Venezuela están todos ilegalizados. Claro. Armando, tengo poco tiempo, pero quiero comentarte o comentar parte de lo que fueron las declaraciones de Diosdado Cabello desde la Asamblea Constituyente, donde decía que la derecha estaba dando un triste espectáculo en la Asamblea Nacional por esta pugna interna, dando a entender que la directiva que aprobó el chavismo y los diputados que se pasaron realmente continuaba siendo opositora. Bueno, nosotros tenemos que tener muy claro que
el diputado Luis Parra, el diputado Richard Arteaga, el diputado Goyo Noriega, el diputado, hay tantos, Leandro, bueno, tantos, no son tantos como ellos hubiesen querido, pero la verdad es que sí nos ha afectado que muchos de estos colegas hayan traicionado no solamente el mandato que les diera sus representados, la propia gente que votó por ellos, sino traicionaron el sentimiento de todo un país que ve en la Asamblea Nacional todavía esa esperanza de cambios. No han podido y no podrán. Nosotros estamos convencidos que el cambio acá pasa por la determinación, un criterio de unidad estratégica, de poner las ambiciones o intereses personales y tener una unidad superior que nos aglutine los que están dentro de Venezuela y los que están fuera de Venezuela, y que cada uno pueda aportar un granito de arena para lo que tiene que ser la construcción de esta gran avalancha que tiene que venir, que nosotros quisiéramos efectivamente fuese dada de la manera menos traumática posible. Luego del cese de la usurpación, tener un gobierno de estabilización transicional, unos meses, quizás un año, y luego un proceso de elecciones libres, limpias y justas. Es lo que nosotros, es por lo cual nosotros hemos trabajado y es por lo cual nosotros vamos a seguir trabajando incansablemente. Estamos convencidos que la comunidad internacional tiene un rol determinante que jugar acá, sobre todo Europa. Si Europa asumiera las sanciones, por ejemplo, de Estados Unidos como sanciones de espejo y fuera más contundente, yo estoy seguro que eso elevaría el nivel de presión, así como en otros sitios, para nosotros poder llegar hasta ahí. Pero es algo que, nosotros entendemos que estamos lidiando con un estado delincuente, entendemos que estamos lidiando con mafia y sabemos los riesgos que corremos. Eso aún no pasa. Europa no ha hecho esa reacción espejo y es algo que se espera que haga. Armando Armas, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Voluntad Popular. Armando, gracias por acompañarnos. Buena tarde para ti. Gracias, Dani, seguro. Pausa en el programa. Son las 5:39 minutos hora costa este en los Estados Unidos. Volvemos con más de la tarde. En México, más de 61,000 personas habrían desaparecido en los últimos años, según el informe presentado y actualizado por el gobierno mexicano. Esta nueva cifra suma más de 20,000 desaparecidos a los últimos datos oficiales que corresponden al mes de abril en el año 2018. Estas cifras evidentemente han impactado y han creado polémica en el Estado mexicano. Por eso quiero saludar a nuestro próximo invitado que está con nosotros para hablar de este tema. Jacobo Dayan, investigador del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México y profesor de la Universidad Iberoamericana. Señor Dayan, buena tarde, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, buenas tardes. ¿Coinciden los investigadores con las cifras que se han presentado en esta actualización de cifras de desaparecidos que ha dado el gobierno mexicano? ¿Coincide usted con esto? Sí, mira, nosotros iniciamos la escalada de violencia, de ejecuciones y desapariciones en 2006. Al final del sexenio de Felipe Calderón, en 2012, la cifra de desaparecidos era de 26,000 personas. Cerramos el sexenio anterior, el de Enrique Peña Nieto, con una cifra de 40,000 personas desaparecidas. Pero desde entonces, desde los últimos 10, 12 años, muchos hemos estado insistiendo en que la metodología para hacer este conteo era una metodología equivocada. No contaba con toda la información de las fiscalías y de las procuradurías de todos los estados y disgregaba de manera arbitraria algunos otros fenómenos como la trata de personas o el secuestro, no lo incluía como parte de la desaparición, personas secuestradas que nunca regresaban. Entonces sabíamos que la cifra era mucho mayor. Ahora en esta nueva administración se presenta esta cifra que bien dice, 61,000 personas desaparecidas. Son cifras desde la Guerra Sucia mexicana, es decir, desde los 70, 60 mexicanos hasta la fecha de hoy, aunque el 97% por cifras dadas el día de antier por la Secretaría de Gobernación corresponden a los últimos 13 años. Sí. Son 61,000 personas que permanecen desaparecidos. También como lo reportaron es medianamente engañoso. No son el total de desaparecidos, son los que continúan desaparecidos, porque hay una cifra que también reportaron de 5,123 personas desaparecidas que fueron encontradas muertas.
Pues no debería hacerse la distinción. Estamos hablando de más de 66,000 personas desaparecidas. Ahora, el mismo informe presentado por la Secretaría de Gobernación dice que la mitad de las fiscalías del país, de los estados de la República, no ha entregado información completa. Es decir, esta no es la información real. Los colectivos de víctimas alrededor del país todo el tiempo han estado hablando de cifras que rondan o superan los 100,000 personas. Estoy de acuerdo contigo, no es una cifra, a nadie de los que nos dedicamos a esto nos sorprendió. Lo que nos pareció importante es que el gobierno haya asumido y haya aceptado esta cifra. Lo que es preocupante es que después de anunciar esta cifra no haya anunciado medidas del tamaño de esta catástrofe. Porque en la misma conferencia de prensa hablaron de que en un año han logrado hacer 395 identificaciones. México tiene un rezago de cuerpos no identificados superior a los 35,000. Y si en un año México es capaz de identificar a 395 cuerpos, nada más, nos tardaremos 100 años en acabar con el rezago de lo que tenemos hoy. Claro. La cifra de desaparecidos, el señor Jacobo, no deja de ser impactante. Estaba revisando estadística, por ejemplo, la guerra civil en Guatemala dejó 40,000 desaparecidos. La dictadura de Argentina dejó 30,000. ¿Qué pasó en México? La decisión del presidente Felipe Calderón de iniciar una guerra contra las drogas, una guerra contra el narcotráfico, disparó la violencia en el país. México estaba en sus cifras históricas a la baja en materia de ejecuciones en el 2005, por ejemplo. Y esta decisión de sacar el ejército a la calle y emprender una guerra que obligó a los cárteles a incrementar su capacidad de violencia y empezar a presionar a población civil, elevó las tasas de ejecuciones a los niveles que tenemos hoy, que son las tasas históricas. México ya este año el año pasado cerramos con cerca de 40,000 personas ejecutadas, asesinadas. Lo que ocurrió es de que se emprendió una guerra sin tener las capacidades del Estado necesarias y con un nivel de impunidad cercano al 98%. En México los niveles de impunidad rozan el 100%. Entonces, emprender una guerra de esta magnitud o un embate de esta magnitud sin haber descapturado las instituciones del Estado mexicano que están hasta la fecha cooptadas por redes de macrocriminalidad, de grupos, no nada más del narcotráfico ya hoy en México, sino redes de trata de personas, redes de extracción de recursos naturales, redes de protección política, redes empresariales, pues era prácticamente anunciado que lo que se venía era una catástrofe. Claro, claro. En el sexenio del presidente Calderón, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se levantaron voces de alerta. ¿Qué vino después con Peña Nieto? Es decir, es historia reciente, pero de todas maneras hay que recordar qué pasó. Sí, bueno, hubo muchísimas voces, incluso se articuló el primer gran movimiento de víctimas en México, que fue el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia en 2011, pidiendo un cambio en la estrategia de seguridad y exigiendo que se acabara con los niveles de impunidad y la cooptación que había en las instituciones del Estado. Calderón no quiso escuchar, Peña Nieto continuó con la misma estrategia. La atención mediática se cambió de lugar en el sexenio de Felipe Calderón y el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa regresó el foco al tema de la violencia y de la impunidad. Y el sexenio de Enrique Peña Nieto acabó con un descrédito brutal por los escándalos de corrupción e impunidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña habló, incluso llegó a mencionar de la posibilidad de implementar algunos mecanismos de justicia transicional que bueno, son muy conocidos en la región, pero una vez en gobierno, incluso academia, expertos, víctimas, presentamos propuestas concretas y una vez en gobierno abandonó la agenda y regresó a un modelo de seguridad respaldado en el ejército. Así estamos hoy en México. Usted, señor Dayan, decía hace unos minutos que era importante que el gobierno de López Obrador reconociera estas cifras, pero que por otra parte le parecía increíble, por decirlo de alguna manera, que no se anunciara en paralelo medidas que solucionaran este problema. Pues sí, en México estamos viviendo ya desde hace muchos años una normalización de la violencia y del horror.
Andrés Manuel López Obrador sigue diciendo todas las mañanas que quiere tiempo, pero que el modelo de seguridad está funcionando. Bueno, pues el 2019 fue el año más violento en la historia de México y en tan solo un año, como bien dices, estamos hablando de miles de personas desaparecidas. Hay que decir también, y es muy importante, las víctimas en todo el país continúan teniendo temor de presentar denuncias. Es decir, las cifras presentadas siguen siendo cortas porque hay una cifra negra enorme. Y la respuesta sigue siendo medidas muy pequeñas. Se anunció un mecanismo extraordinario forense, pues que ha entregado estos resultados, ¿no? 300, 400 identificaciones, y aunque se incremente, bueno, pues eso dará solución al tema de la identificación forense. ¿Qué hacer en temas de verdad, de justicia, reparación a víctimas? También es todo un caos. Tenemos una comisión de atención a víctimas desde hace 7 años ya, que no funciona. Y la decisión del Estado mexicano ha sido, porque es una deuda de Estado, implementar medidas muy parciales. Ahora, cuando se tiene una tragedia de esta dimensión, ¿no tendría un nuevo presidente que llegar con un programa listo para ser ejecutado tan pronto comienza a ejercer sus funciones? Sí, mira, nosotros, academia, expertos, víctimas, en septiembre del 2018, antes de que él entrara a tomar posesión, hicimos un evento muy grande con Andrés Manuel y la actual secretaria de Gobernación y el encargado de la Agenda de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y cientos de víctimas, eran más o menos 1,200 víctimas en un lugar emblemático aquí en la Ciudad de México, en el Tlatelolco, donde el gobierno que estaba por entrar se comprometía a asumir esta agenda, una agenda profunda de transformación. Y una vez llegados, hubo mesas de diálogo que yo estuve coordinando durante 3 o 4 meses, donde se acabaron presentando propuestas concretas. Esas propuestas concretas fueron abandonadas tan pronto entraron a gobierno. Es por ello que en próximos días, el 23 de este mes, de enero, pues estamos convocando también incluso a una movilización para tratar de llamar la atención de vuelta del gobierno ante estas cifras del horror, porque las masacres continúan. Claro. Acabamos de presenciar hace un par de meses la masacre de 3 mujeres y 6 niños. Digo, eso continúa en México y bueno, pues parece ser que lo que necesitamos es iniciar una movilización ciudadana de vuelta que será del 23 al 26 de enero de este mes. ¿Qué hace falta? Exigiendo la implementación de esta política que en voz del propio presidente de la República, él continúa diciendo que él prefiere hacer las paces con el pasado mediante una política de olvido. Y evidentemente esto no solucionará el problema. ¿Qué hace falta para detener estas cifras del horror, como usted las califica? ¿Voluntad política? Voluntad política, y a mí me parece que también hace falta mucho más participación de la sociedad civil. Los medios de comunicación, por ejemplo, regresan a estos temas de manera eventual cuando aparecen estas cifras o hay alguna masacre, y la coyuntura los va llevando a otros lugares y no permanece el foco ahí. Las organizaciones, las iglesias tampoco están tomando el papel que les corresponde, la academia, las universidades, las empresas, los sindicatos. Me parece que hay un déficit de sociedad civil importante en México que ha llevado a que estos horrores sean nada más visibilizados o intentar ser visibilizados a través de los movimientos de víctimas. Y entonces tenemos un déficit de voluntad política, no nada más de la presidencia. Este sería el tercer presidente de un tercer partido político distinto que abandona la agenda. Tenemos gobernadores de distintos partidos que abandonan la agenda y tenemos una sociedad civil que va y viene a estos temas, pero no los abraza. Agradecida. Jacobo Dayan, investigador del Seminario sobre Violencia y Paz. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Seguro que sí. Buena tarde. Rápidamente hacemos una pausa. Volvemos. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter con información en tiempo real y revisar el aquí y el ahora de la información en nuestra página web ntn24.com. Les espero mañana a la misma hora para compartir, analizar, debatir la agenda informativa del día. Buena tarde.